El ruido de las gaviotas apenas cubrió el grito. Era una tarde calurosa en Puerto Vallarta. El sol quemaba la cubierta blanca de la lancha rápida, Esperanza, como hierro al rojo vivo. Carmen Rodríguez se arrodilló en el suelo, restregando el cubo con jabón, mientras el olor a agua salada se mezclaba con el producto barato que traía de casa. Su mano temblorosa apretó la tela, pero nadie se dio cuenta. Nadie la notó nunca. A bordo, las risas de los niños resonaron. Las gemelas, Sofía y Camila, jugaban cerca del borde, mientras su padre, Esteban del Valle, millonario en la industria de la construcción, jugaba con su teléfono celular, distraído, camisa de lino, gafas de sol caras, corazón frío. Carmen levantó la vista por un momento, solo para ver a los pequeños colgando sus pequeñas piernas sobre el mar. Luego vino la ola, fuerte, sequía. El bote se balanceó violentamente. Un segundo después, las chicas ya no estaban allí. ¡Papá! El grito atravesó el cielo. Esteban se congeló. Carmen corrió, tiró el balde, se quitó los zapatos y se arrojó al mar, sin pensar. Apenas sabía nadar, pero allí, entre la espuma y la desesperación, se negó a dejar que esas chicas se hundieran. ¿Cuántas mujeres humildes se han lanzado a ellos sin saber si volverían? ¿Y cuántos fueron olvidados poco después? Esta historia no se trata de heroísmo. Se trata de un coraje invisible, sobre la traición, sobre una señora de la limpieza que lo perdió todo, después de haberlo dado todo, y sobre lo que sucede cuando la verdad se hunde, pero vuelve a la superficie. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Aquellos que salvan la vida de alguien no siempre son recompensados con gratitud. A veces, el premio por un acto de valentía es el silencio, desprecio, injusticia. Carmen se tiró al mar para salvar a 2 niños que no eran suyos. Arriesgó todo sin pensarlo 2 veces. Pero días después, la enviaron como si fuera basura, sin explicación, sin mirar, como si su coraje hubiera sido un error. Y lo que parecía el final era solo el comienzo de un dolor mucho más profundo que el agua. Porque no fue el mar lo que casi ahogó a Carmen. Fue la maldad disfrazada de elegancia, la mentira vestida de seda. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez has sentido que tu bondad ha sido utilizada en tu contra, así que les pido que se queden, que siga hasta el final. Deja tu like, suscríbete, pero no para mí, para ella, por todas las mujeres invisibles que son juzgadas sin defensa. Cada gesto que haces aquí es como un abrazo a Carmen, es como decir, creo en ti. Y a veces eso es todo lo que alguien necesita para no darse por vencido. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Carmen se levantó sin quejarse. Todavía estaba oscuro en Iztapalapa, y la ciudad respiraba pesadamente. En la pequeña habitación estrecha donde vivía con su madre, el piso de cemento estaba frío, y las baldosas rotas del fregadero dejaban escapar un hilo de agua toda la noche. Carmen se lavó la cara a toda prisa. Vistió el uniforme gris con el nombre de la empresa de limpieza bordado en su pecho, y dejó el café calentándose a fuego lento. Antes de irse, comprobó si su madre, doña Lourdes, había tomado el medicamento de glucosa. Dormía de lado, cubierta con una manta raída, su respiración lenta y cansada. Carmen le besó la frente, cogió el billete de autobús y salió a la calle aún desierta. En el camino a Lomas de Chapultepec, los olores cambiaron, desde el olor a grasa en el asfalto y las aguas residuales de su barrio, hasta el dulce aroma de los jardines de regadío de la zona noble. Era otro país, otro planeta. La puerta automática de la mansión del Valle se abrió sin que nadie la saludara. Las cámaras la siguieron en silencio. Ya sabían quién era, pero siempre parecían mirarla como si fuera la primera vez, con sospecha. Carmen cruzó el patio de piedra blanca con cuidado para no dejar marcas en el suelo. La casa era inmensa, moderna, llena de vidrio y mármol, escaleras suspendidas, paneles de madera noble, pinturas sin emoción. El jefe, Esteban del Valle, rara vez le daba los buenos días. Pasó como si estuviera hecho de viento. Alto, elegante, siempre con un traje oscuro, con la mirada fija en su teléfono celular. Era como si no viera a nadie, ni siquiera a sus propias hijas. Las gemelas, Sofía y Camila, aparecieron temprano, todavía en pijama, corriendo, riendo, siempre tirando de la mano. Tenían el pelo liso y largo, parecían muñecas. Carmen los miraba desde lejos, pero con cariño. Un día,
Mientras barría el pasillo cerca de la sala de juegos, escuchó un suave grito. Era Camila. Había perdido el collar que su madre había dejado antes de morir. Carmen se arrodilló, buscó en las esquinas y encontró el collar pegado detrás del zapatero. Cuando regresó, Camila la abrazó con fuerza. A partir de entonces, las niñas ya no la llamaban señora Carmen. Comenzaron a llamarla tía Carmen. Contaba historias mientras lavaba los platos, inventaba canciones con sus nombres y preparaba galletas de plátano escondidas para los bocadillos. Los dos lucharon por su regazo. Lloraron si se iba demasiado pronto. La niñera, una mujer estricta contratada por Esteban, observaba desde lejos, incómoda con ese afecto natural. Carmen no entendía por qué era tan difícil para los demás simplemente amar. Por la noche, cuando regresaba a casa, Carmen se bajaba del autobús con la cara cansada y la espalda dolorida, pero llevaba consigo los dibujos de las niñas y las notas dobladas en forma de flor. Te queremos mucho, tía Carmen. Mientras calentaba el arroz del almuerzo del día anterior y masajeaba los pies de su madre, Carmen miró fijamente el techo de yeso agrietado y dijo en silencio: al menos en algún lugar, alguien me ve. Esteban, por otro lado, era una sombra elegante. Desde que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico en el camino a Cuernavaca, 2 años antes, se había encerrado en un mundo hecho de contratos, reuniones y silencio. Sus hijas pedían atención, pero él siempre decía: entonces ahora papá está ocupado. Sus ojos siempre estaban cansados, como si llevaran algo más que luto. Esteban era un hombre que había cambiado el amor por el control, anhelando la agenda, rodeado de sirvientes, pero absolutamente solo. Carmen lo observaba desde lejos, siempre con discreción. Una vez, dejó caer su billetera en el pasillo. Carmen la levantó y corrió tras ella. Él la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que ella existía allí. Gracias, dijo secamente, volviendo inmediatamente al teléfono. Carmen sonrió en silencio. Ya estaba acostumbrado a que no me recordaran. Pero los gemelos recordaron, y eso fue lo que le dio sentido a sus días. Una mañana, mientras limpiaba el salón principal, Carmen escuchó una conversación proveniente de la sala de reuniones. La voz de Esteban es exaltada. No quiero esta campaña con mi cara. Diles que lo saquen. Luego, el ruido de algo rompiéndose. Carmen se congeló. No por miedo, sino por empatía. Ella reconoció ese sonido, el de la ira que nace del dolor. Allí, en medio de tanto lujo, vivía una soledad que ella conocía bien. Y en el fondo, eso era lo que más dolía, ver tanta riqueza, tanto espacio, tantas habitaciones, y darse cuenta de que nadie allí sabía lo que era sentirse verdaderamente bienvenido. Sostuvo el paño con las manos mojadas, miró el enorme vidrio de la ventana y vio su propio reflejo, el uniforme, la insignia, la cara sin maquillaje. En el exterior, una señora de la limpieza. En su interior, una mujer llena de historia, llena de amor para dar, y un silencio que solo entienden aquellos que han tenido que tragarse las lágrimas. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces has tenido que tragar todo en silencio, solo para no perder lo poco que tienes? Si esto ya te ha conmovido, comenta aquí. Lo he vivido. Qué fuerza, o simplemente es verdad, porque tu dolor también importa, y tu historia también tiene valor. Ese día, mientras las niñas la abrazaban después de la lección de piano y Esteban pasaba apresuradamente con su mirada distante, Carmen tuvo un pensamiento que nunca antes había tenido. ¿Qué pasaría si, un día, me viera? Ella rechazó la idea. Conocía el lugar que ocupaba. Ella era solo una señora de la limpieza. Pero algo, muy pronto, iba a derribar este muro invisible. Una tragedia silenciosa estaba en camino. Y en ese mar en calma que rodeaba las paredes de la mansión del valle, una ola traicionera ya comenzaba a soplar. El cielo en Puerto Vallarta estaba despejado, pero el viento traía un susurro extraño, como si el mar dijera algo que nadie escuchó. Era un día festivo, y la lancha rápida, Esperanza, se balanceaba suavemente sobre las aguas verdosas de la costa. Carmen limpió la cubierta de rodillas, con el pelo recogido y un viejo auricular en la oreja, donde escuchó suavemente una canción romántica de la juventud de su madre. Mientras limpiaba la madera húmeda, podía oler el sol en el bronceador de los niños, la sal pegada a la piel y el eco distante de las gaviotas cruzando el cielo. No era el tipo de lugar donde debería estar alguien como ella, pero ahí estaba, Esteban del Valle,
Vestido con una camisa blanca entreabierta y gafas de sol importadas, filmó a los gemelos con su nuevo teléfono celular. Las chicas corrieron a lo largo del borde del bote, descalzas, con vestidos ligeros que golpeaban al viento. Sofía gritaba de alegría mientras Camila imitaba un avioneto. ¡Cuidado!, dijo Esteban riendo pero sin levantar la vista del visor. Carmen, en el fondo, miró instintivamente. Sintió que su corazón se aceleraba, ese borde era peligroso, pero se contuvo. Sabía que no era su lugar interferir. El bote se balanceó con un crujido seco. Una ráfaga de viento inesperada vino del mar abierto. Todo fue en segundos. «Papá, ayúdame». El grito lo atravesó todo. Carmen se arrancó el auricular de la oreja. Esteban se congeló. Cuando levantó la vista, solo vio flotando el vestido blanco de Camila. Sofía se había ido. Los dos estaban en el agua. «No, no, no, no». Esteban trató de correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. Carmen, en un movimiento instintivo, tiró el balde, pateó sus sandalias, corrió hasta el borde del bote y se arrojó, sin pensar. No saber nadar correctamente. El miedo llegó solo más tarde. El agua era fría, densa, brutal. La conmoción le cortó el aliento. El sonido del mundo se ha ido. Eran solo burbujas, sombras y la sensación de hundirse. Carmen abrió los ojos. La sal se quemó. Movió los brazos con desesperación, tratando de subir. Encontró un cuerpo. Era Sofía, revolviéndose, tragando agua. Agarrarla era la única certeza que tenía. ¿Pero Camila? ¿Dónde estaba Camila? Carmen giró su cuerpo con fuerza, gritando bajo el agua, hasta que vio una figura que se hundía lentamente, con los ojos abiertos y el cabello como una nube alrededor. Con una mano sosteniendo a Sofía, se lanzó con la otra hacia su hermana. El corazón latía como un tambor. Sus pulmones ardían. Agarró a Camila por la cintura y salió con fuerza. Sofía estaba llorando. Camila estaba flácida. Carmen gritó, sin aliento. El bote parecía lejano. El ruido de las olas se hacía más fuerte cada segundo. Trazos. Una más. Y uno más. Un sabor metálico de desesperación en la boca. Carmen pensó que no podía soportarlo. Pero allí, entre la vida y la muerte, hizo lo que hacen las mujeres simples cuando no tienen otra opción. Siguió adelante. Se acercó una embarcación de la Guardia Costera. Fuertes brazos tiraron de las chicas. Luego, sacaron a Carmen. Pero ya se estaba desmayando. Lo último que vio fue a Esteban en cubierta, de rodillas, con las manos en la cara. Lloró. Horas más tarde, Carmen abrió los ojos en la estación de emergencias costera. La luz blanca del techo parpadeó. La garganta ardía. Los músculos temblaban. Ella tosió. Trató de levantarse. Una enfermera le dijo que se callara. Pero Carmen insistió. ¿Y las niñas? La enfermera sonrió. Están bien. Para ti. Quería llorar, pero su cuerpo solo temblaba. En la recepción, Esteban caminaba de un lado a otro. Cuando la vio, se quedó inmóvil. Carmen apareció con una manta sobre los hombros, su piel aún pálida, su cabello pegado a su rostro. Los ojos se encontraron. Trató de hablar, pero ella bajó la cabeza y la siguió. Las niñas vinieron corriendo. «¡Tía Carmen!», y se arrojaron a sus brazos. Los observó en silencio. Esa noche, Carmen regresó a casa todavía mojada. Entró en la habitación oscura, se quitó la ropa con dificultad y se sentó en el borde de la cama. Doña Lourdes se despertó asustada. «¿Qué pasó, hija?». Carmen no respondió. Simplemente abrazó a su madre con fuerza, durante largos minutos. Luego fue al baño y vomitó. El cuerpo cedió, pero en lo profundo del alma nació un silencio diferente. Algo había cambiado. Ella no lo sabía, pero el momento en que se arrojó al mar no solo había salvado a los niños, había despertado algo que hasta entonces había estado enterrado bajo la rutina. La pobreza, la resignación. Una mujer común había hecho lo impensable, y ahora sería imposible ignorarlo. ¿O ser? Porque en los hogares donde el poder habla más fuerte que la gratitud, donde el dinero sofoca la verdad, el precio del coraje a veces es el olvido. Y cuando las máscaras comiencen a caer, Carmen descubrirá que salvar una vida fue fácil. Será difícil salvar la dignidad de uno. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que Esteban del Valle dejara de volver a verla? A los pocos días de haberla visto como nunca, el hospital todavía olía a desinfectante cuando Carmen pidió irse. Su cabello estaba mojado, envuelto en una manta beige y sus pies vendados. El médico insistió en que estuviera bajo observación,
Pero ella negó con la cabeza con firmeza. Necesito irme a casa. Mi madre depende de mí. Al otro lado de la cortina, Esteban escuchaba en silencio. No sabía qué decir, ni siquiera sabía por dónde empezar. Entró lentamente en la habitación, se quitó las gafas de sol y se puso de pie, con las manos en los bolsillos. Carmen desvió la mirada, avergonzada. «Salvaste a mis hijas. No sé cómo agradecerte». Su voz era más baja de lo habitual. Sin la armadura ejecutiva, parecía un hombre por primera vez. Carmen lo miró, con los ojos aún rojos por el agua salada. «Hice lo que cualquiera haría», respondió. Pero ambos sabían que no era cierto. Al salir, los gemelos se negaron a dejarla ir. Lloraron en el auto. Le pidieron que no se fuera. Camila sollozó, aferrándose a su brazo. «Tía Carmen, por favor quédate con nosotros». Esteban trató de intervenir, pero se quedó en silencio. Por primera vez, escuchó lo que realmente sentían sus hijas. Carmen vaciló. Sintió que ya estaba invadiendo un espacio que no era suyo, pero ante la mirada insistente de las chicas y el cansancio en sus propios huesos, terminó aceptando. Solo por unos días. Solo hasta que mejoren. En la mansión, los sirvientes la miraron como si estuviera en el lugar equivocado, como si hubiera cruzado una línea invisible que no se podía cruzar. Carmen sintió que el suelo retrocedía bajo sus pies, como si todavía estuviera en el mar. Durmió en una habitación de huéspedes que se parecía más a un hotel de 5 estrellas. Las sábanas olían a lavanda. Las cortinas, gruesas y caras, amortiguaban el sonido de la calle. Se acostó, pero no descansó. Su mente volvía al mismo lugar. Su casa en Iztapalapa, su madre sola, los platos que lavar, los atrasos en el alquiler, y al mismo tiempo, las caras de las chicas. El miedo que vio en sus ojos antes de zambullirse, el abrazo después, eso se había quedado con ella, como la sal en la piel. En los días siguientes, Esteban comenzó a aparecer más, extrañamente más, no con la postura rígida habitual, sino más humano. Ofrecí café una mañana. Carmen dudó antes de aceptar. Preguntó por su madre. Habló de la diabetes, de su jubilación que apenas le alcanzaba para comprar medicamentos. Escuchó atentamente. Luego preguntó por su padre. Carmen habló lentamente, como si abriera una herida con cuidado. Dijo que su padre murió tratando de salvar a un niño atrapado en un incendio. Era albañil, no sabía nadar, ni siquiera tenía entrenamiento, pero corrió hacia la casa en llamas sin pensar. Murió como vivió, tratando de salvar lo que otros ignoraron. Esa noche, Carmen les contó una historia a los gemelos antes de irse a dormir. Se trataba de una princesa que vivía en un castillo donde nadie podía tocarla, pero un día descubrió que la mayor fuerza provenía de un simple gesto: tomar la mano de alguien que estaba cayendo. Esteban escuchaba desde el pasillo, inmóvil, copa de vino en mano. La voz de Carmen era serena, casi mágica. Se quedó allí, inmóvil, hasta la última palabra. Luego bajó las escaleras sin entender por qué sentía esa opresión en el pecho. Los días pasaron. Carmen lavó los platos porque no podía quedarse quieta. Preparó tés, arregló los juguetes, cosió el botón de la camisa de Esteban sin que él se diera cuenta. No quería dejar rastro, pero lo dejó. Las chicas volvieron a comer mejor, a dormir bien, a sonreír, y el silencio de la casa, una vez tan denso, comenzó a llenarse de pequeñas risas y pasos ligeros en el pasillo. Esteban, sin darse cuenta, comenzó a despertarse más temprano. Comenzó a escuchar música. Comenzó a notar los detalles. En el olor a canela del té que hizo Carmen, en la forma en que alisaba el cabello de las niñas antes de la escuela, sobre cómo se reía, incluso cuando pensaba que nadie la escuchaba. Una tarde, entró en la cocina y encontró a Carmen mirando por la ventana, manos apoyadas en el fregadero. Ella no lo vio. Parecía distante. Se quedó allí, mirando. Había una serenidad en ella que él no entendía, una fuerza sin fanfarria. Y por primera vez, Esteban pensó, ¿quién era esa mujer? No la señora de la limpieza. La mujer, Carmen. Pero no todos los gestos de acercamiento nacen limpios de intención, porque, mientras un nuevo sentimiento comenzaba a crecer en silencio, un fantasma del pasado ya merodeaba por las puertas de la mansión del valle. Y no vendría solo. ¿Qué haría Esteban cuando se viera obligado a elegir entre la verdad que veía con sus propios ojos y las mentiras que volverían con fuerza para susurrarte al oído? La mañana comenzó de manera extraña. El cielo estaba más gris que de costumbre, e incluso los pájaros que cantaban en los jardines parecían dudar. Carmen preparó el café de las niñas con manos firmes, pero con el corazón inquieto.
Sofía y Camila se rieron sentadas en el mostrador, en pijama, con el pelo enmarañado y los rostros aún soñolientos. Pidieron panqueques con miel, y Carmen, como siempre, respondió con cariño. ¿Con pequeños corazones?, preguntó Camila. Con pequeños corazones, respondió Carmen sonriendo. Pero esa sonrisa duró poco. Sonó el timbre. Antes de que nadie respondiera, la puerta se abrió con una llave vieja. El sonido resonó como un trueno discreto. Esteban, que estaba leyendo correos electrónicos en la sala, se puso de pie abruptamente. Carmen salió de la cocina con un paño en la mano. Y entonces la vieron. Fabiola del Valle, la exesposa. Llevaba un vestido caro pero ligeramente arrugado, gafas de sol demasiado grandes para su rostro delgado, y un dulce perfume que anunciaba su presencia segundos antes de cualquier palabra. Su sonrisa era un bisturí. «Hola, amor», dijo con falsa dulzura, posando sus ojos en Esteban, luego en sus hijas, y finalmente, en Carmen. Los gemelos corrieron hacia ella con cautelosa alegría. «¡Mamá!». Fabiola se agachó, las abrazó a ambas, pero sus ojos estaban fijos en Carmen, como si cada gesto de las chicas fuera una puñalada que debía ser devuelta. «Debe ser Carmen, ¿verdad?», dijo mientras se ponía de pie. El tono era demasiado educado. Carmen respondió con un asentimiento. «Lo soy, señora». Fabiola se acercó lentamente. «He oído hablar mucho de ti, la heroína limpiadora». Se rió, pero no fue risa. Era veneno corriendo por el interior del lápiz labial rojo. Carmen sujetó la tela con más fuerza de lo que debería. «Simplemente hice lo que cualquiera haría», dijo, tratando de mantener su voz firme. Fabiola sonrió de reojo. «Ah, pero nadie se arrojaría al mar, más aún con este uniforme. Imagínese si el jefe comienza a ver la belleza donde no debería». Esteban intervino. «Fabiola, no es el momento para eso». Ella fingió sorpresa. «Estoy conociendo a la mujer que tanto aman mis hijas». Y se volvió hacia Carmen. «Cuidado con lo que llaman amor. Los niños se apegan fácilmente, y luego sufren». Ese día se prolongó. Carmen trató de mantener su rutina. Lavaba los baños, hacía las camas, cocinaba, pero sintió los ojos de Fabiola a cada paso. La mujer caminaba por la casa como si fuera dueña de todo, a pesar de que desapareció durante meses sin llamar, sin enviar noticias. Esteban trató de mantener la neutralidad, pero Carmen se dio cuenta. La presencia de Fabiola desestabilizaba todo. Por la tarde Carmen jugaba con las niñas en el jardín. Inventaron un juego con hojas secas y piedras brillantes. Camila dijo: «Eres nuestra princesa del agua». Carmen sonrió y cerró los ojos por un segundo. Y fue en ese segundo cuando Fabiola apareció en el balcón. Observó desde lejos, como una serpiente en silencio. Carmen sintió un escalofrío en la nuca, y quería irse. Más tarde, mientras extendía las toallas en el tendedero, Carmen sintió una profunda angustia, un dolor que no sabía de dónde venía, pero que me apretaba el pecho, como si algo se rompiera lentamente, incluso sin ruido. Se apoyó contra la pared y respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque a veces, todo lo que necesita una mujer como Carmen es sentir que no está sola en este mundo, que insiste en sacarla de la habitación, incluso cuando es ella quien guarda todo lo que hay dentro. Esa noche, llamaron a Carmen a la cocina. Fabiola la esperaba sentada a la mesa, con una copa de vino en las manos. «¿Cocinas bien?», dijo. Carmen respondió con un leve saludo, preparándose para irse. «No tengas prisa», continuó Fabiola. «Sabes, cuando Esteban y yo nos casamos, esa casa era solo nuestra. La rutina, las mañanas, las habitaciones, todo era mío. Solo necesitaba irme por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta, y no quiero ver a nadie aprovechando mi ausencia para echar raíces aquí». Carmen guardó silencio. «Veo cómo te mira, cómo hablan las chicas de ti. Pero sepa, esto no durará. Estas puertas se cierran rápidamente para los nacidos afuera». Arriba, Esteban estaba tratando de llevar a las niñas a la cama. Pero en ese momento, el sonido de algo rompiéndose en el baño lo hizo correr. Era Fabiola, llorando, encerrada, sentada en el suelo con un vaso roto a su lado. «¿Intercambiaste nuestra historia para una señora de la limpieza?», gritó entre sollozos. No respondió.
Se quedó allí, con los puños cerrados, y en ese pesado silencio, una oscura decisión nació en el corazón de Fabiola. No iba a permitir que Carmen ocupara un espacio que alguna vez fue suyo, incluso si era necesario destruir lo que aún quedaba. Pero lo que Fabiola estaba dispuesta a hacer, ¿y cuánto podría resistir Esteban? El desayuno en la mansión fue más tranquilo de lo habitual. Carmen preparó los jugos como siempre, cortó la fruta con cuidado, pero el sonido de la risa se había ido. Los gemelos estaban sentados a la mesa, mirando el nuevo teléfono celular que Fabiola les había dejado, lleno de aplicaciones y juegos caros. «Mamá dijo que nos llevará a Cancún de vacaciones», comentó Sofía, sin levantar la vista. Carmen forzó una sonrisa. «Va a ser hermoso», respondió, incluso con la garganta apretada. Estaba empezando a entender el juego. Fabiola ahora aparecía todos los días, con bolsos, perfumes, vestidos idénticos para las niñas, maquillaje para niños y promesas de viaje que encantaban a los más pequeños. «Queridos, mami ha vuelto para quedarse», dijo con ese tono dulce que no coincidía con su mirada cortante. Los niños estaban confundidos, divididos entre la presencia amorosa y constante de Carmen y el repentino regreso de una madre que siempre venía con algo brillante. Esteban parecía dividido. Evitaba a Carmen con una fría dulzura. Dijo, «Buenos días». Preguntó por su madre, pero ya no la miró a los ojos. Fabiola aprovechó los espacios vacíos. Se sentó a su lado en la sala de estar. Trajo vino por la noche. Recordó viejos viajes, recuerdos de matrimonio. Poco a poco, trató de pintar la imagen de una familia en reconstrucción. «Las niñas necesitan a mamá y papá juntos. Estabilidad, ¿sabes?», dijo mientras le pasaba la mano por el cabello. Esteban no respondió, pero no lo alejó. Una noche, sentada en el jardín, dejó caer la primera aguja. «Ni siquiera conoces a esta mujer, Esteban. ¿De verdad crees que alguien así haría todo esto sin querer algo a cambio? Me pregunto si ella haría lo mismo si los niños no fueran las hijas de un millonario». Esteban respiró hondo, molesto. «Fabiola, por favor». Ella se rió, con falsa ligereza. «Solo digo, tenga cuidado con quien trae. A veces el enemigo entra sonriendo». Las palabras se quedaron en su cabeza. Al día siguiente, llegó tarde al café. Carmen se sorprendió. Cuando pasó por la cocina, no dijo nada. Simplemente caminó derecho. Carmen sintió algo dentro de su fregadero. En el mercado, la desconfianza comenzó a aparecer. Un vecino se le acercó mientras compraba leche y le dijo en tono malintencionado, «Te vi el otro día hablando con dos tipos en el estacionamiento. ¿Alguno de ellos dejó caer dinero en tu bolso?» Carmen se congeló. «No sé de qué estás hablando». Se rió. «Claro, claro. Simplemente extraño, ¿sabes? Hermosa mujer así. Nunca sabemos lo que queremos». Carmen se fue con manos temblorosas. En la mansión, los empleados comenzaron a susurrar. El cocinero no ofreció más café. La niñera la ignoró. Cuando Carmen entraba en una habitación, los susurros aumentaban. Comenzó a sentirse de nuevo como al principio, invisible, pero ahora me dolió más. En la habitación por la noche, lloraba suavemente. Los gemelos entraron escondidos. Se acostaron a su lado. Camila apoyó la cabeza en su hombro. «Tía Carmen, ¿por qué hablan mal de ti?» Carmen no sabía cómo responder. Solo dijo, «A veces la gente tiene miedo de lo que no entiende». Sofía la abrazó con fuerza. «Eres nuestro héroe. Nunca lo olvidaremos». Pero al otro lado de la casa, Fabiola estaba planeando el siguiente paso. Sabía que sin pruebas, sin algo más concreto, no podría derribar a Carmen. Esteban todavía se resistía. Todavía había dudas en sus ojos, pero ninguna decisión. Y necesitaba más. Necesitaba algo sucio, algo definitivo. Luego tomó su teléfono celular, se desplazó por la lista de contactos hasta que encontró un nombre antiguo. «Leticia, documentos». Envió un mensaje. «Necesito un favor. Tiene que ser convincente y rápido. Porque acabar con una mujer como Carmen, las palabras por sí solas no eran suficientes. Se necesitaría una mentira que suene tan real como la verdad. Pero, ¿qué tipo de falsedad podría inventar Fabiola? ¿Y qué pasaría si todos comenzaran a creer?» En una tarde bochornosa en la Ciudad de México, mientras Carmen barría el piso del balcón tratando de alejar los malos pensamientos, una mujer con tacones altos y un vestido ajustado salió de un automóvil negro, en la colonia Roma, con la calma de alguien que lleva veneno en su bolso. Fabiola entró en una discreta imprenta, escondida entre edificios antiguos y cafés modernos. El letrero decía Leticia Design and Prints.
Pero quienes entraban allí sabían que, detrás de las impresoras, se vendían otro tipo de servicios. Necesito algo convincente, que parezca real, pero venenoso por dentro, dijo Fabiola con una sonrisa serena. Leticia, una mujer con cabello rubio decolorado y uñas rojas, levantó la vista de su computadora. ¿Cartas? Fabiola asintió. 3. Y quiero detalles. La primera carta era de una supuesta ex empleadora de Carmen, una señora adinerada del barrio de Polanco, que afirmaba que la despidió por robar joyas. El segundo, más ácido, decía que Carmen había coqueteado con el marido de la dueña de la casa donde trabajaba, provocando un escándalo familiar. Y el tercero, quizás el más cruel, afirmaba que la historia de la madre enferma era una farsa utilizada por Carmen para manipular la piedad de los jefes. Las firmas eran falsas, al igual que los membretes, pero Leticia se encargó de cada línea. Parecerá que fue escrito con ira contenida. Estos son los que convencen. Fabiola leyó cada uno con calma, como si probara veneno en vasos de cristal. Perfecto, pero todavía faltaba algo, una cara, un testigo vivo. ¿Conoces a alguien que pueda interpretar a su exnovio?, pensó Leticia. Samuel, actor desempleado, bueno con el drama y desesperado por dinero. En cuestión de horas, Fabiola tenía todo lo que necesitaba. Los documentos, el actor, el guión. Ahora todo lo que quedaba era plantar las semillas y saber esperar. En la mansión, Carmen sintió que el aire se volvía más pesado cada día. Las chicas la abrazaron menos, tal vez por distracción, tal vez por inseguridad. Esteban estaba en silencio, absorto en su teléfono celular, y las sonrisas se volvieron raras. Carmen trató de no pensar demasiado. Trató de aferrarse a lo que era verdad. Las tardes leyendo cuentos con las chicas, el olor a pan fresco en la cocina, los recuerdos del día en que se zambulló en el mar sin pensarlo 2 veces. Pero algo allí se estaba desmoronando lentamente. Fue en una tarde gris que Esteban recibió un sobre sin remitente. 3 hojas en el interior. Las cartas. Leyó cada uno con manos temblorosas. Se detuvo varias veces. Releyó extractos. Las acusaciones fueron duras. Adjunto había una foto impresa en baja calidad. Carmen, en el mercado, sosteniendo bolsas, junto a un hombre desconocido. La leyenda garabateada decía, amigo cercano o cómplice. Esteban se frotó la cara, sintiendo su garganta seca. El corazón dijo una cosa, pero los papeles mostró otro. Por la noche estaba distante. Carmen se dio cuenta. Pensó en preguntar, pero algo la detuvo. En el fondo, ya sabía que algo se estaba preparando, pero no sabía por quién, ni por qué. Al día siguiente, Fabiola llevó a Samuel al café de la esquina donde Esteban solía ir por la mañana. Lo presentó como un viejo conocido. Samuel fingió sorpresa cuando se enteró de quién era Esteban. ¿Tu señora de la limpieza, Carmen? Oh, lo hago. Teníamos algo. Ella tiene una manera. Saber, puede hacer que cualquiera crea lo que quiera. Esteban frunció el ceño. ¿Estás seguro de eso? Samuel sonrió convincentemente. Completamente. Solo ten cuidado. Ella sabe cómo moverse bien en este mundo. Una mujer como ella aprende a sobrevivir con palabras. Esteban salió del café con pasos pesados. Los papeles, el hombre, las palabras de su ex esposa, todo parecía alinearse. Y aunque una parte de él gritó que nada de eso coincidía con la Carmen que conocía, la duda comenzó a hacerse un hueco dentro de su pecho. Y aquí es donde necesito decirte algo. Porque por muy sucia que sea una mentira, tiene el poder de convertirse en verdad si se dice muchas veces. Especialmente cuando la víctima es alguien a quien el mundo insiste en no escuchar. Y si has llegado hasta aquí, sigue adelante. Porque lo que le pasará a Carmen se meterá con todo. Nada será igual que antes. Esa noche, Esteban entró en la habitación donde Carmen estaba doblando cuidadosamente la ropa. ¿Podemos hablar? Se detuvo. Ella lo miró. Por supuesto. Se sentó lentamente con la mirada fija. Estas cartas. ¿Alguna vez has trabajado con alguien llamado Sandra Rocha, de Polanco? Carmen frunció el ceño. No. ¿Y nunca coqueteó con un jefe casado? Se quedó quieta. Señor Esteban, ¿me estás preguntando esto por qué? Él vaciló. Recibí algo de información, y necesito entender quién eres. Carmen tragó saliva. Soy la mujer que saltó al mar por sus hijas. Guardó silencio, y fue en este silencio que algo dentro de ella se rompió. Pero,
¿El corazón de Esteban aún podría ver la verdad? ¿O dejaría que el veneno de Fabiola se apoderara de todo a su alrededor? El día amaneció pesado, como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Carmen preparó el café de las niñas en silencio. Sentí que se me oprimía el estómago, una angustia que no tenía nombre. Esteban bajó las escaleras tenso, vestido con una camisa oscura, sin mirar a nadie. Se sentó a la mesa, revisó su teléfono celular y no tocó la comida. Fabiola apareció unos minutos después, vestida de blanco, como si fuera a un funeral, pero la mirada tenía la frialdad de alguien que ya conocía el resultado. «Esteban, ¿puedo hablar contigo un momento?» Su voz era dulce, melosa, pero Carmen notó algo extraño en el tono. La siguió a la oficina. La puerta estaba cerrada. Fabiola colocó un sobre la mesa, suspirando teatralmente. «No quería involucrarme, pero creo que necesitas ver eso». Esteban abrió el sobre lentamente. Leyó la primera carta, luego el segundo. En el tercero su mano ya temblaba. El nombre de Carmen apareció en cada uno, acompañado de crueles acusaciones y traiciones que dolieron profundamente. Ella mintió sobre su madre. Manipula con lástima. Es peligroso. Las palabras palpitaban. Fabiola, con una mirada piadosa, dijo: «Trajiste a esta mujer a tu casa, a tus hijas. Solo estoy tratando de protegerte, Esteban». No respondió. Simplemente se puso de pie. La sangre ya estaba hirviendo. En el pasillo, Carmen salió de la habitación de las niñas con la ropa doblada en los brazos. Esteban emergió como un huracán. «Necesitamos hablar. Ahora». El tono era seco, cargado de dolor. Carmen se congeló. «¿Qué pasó?» Levantó sus cartas. «¿Es esto cierto?» Recogió los papeles con manos temblorosas. Leyó cada línea, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Eso es mentira, señor Esteban. Nunca robé nada. Nunca coqueteé con nadie. Y mi madre está viva, pero está enferma, sí. Lo juro». Esteban la miró fijamente como si estuviera frente a un extraño. «¿Me has engañado todo este tiempo?» Carmen abrió la boca, pero no pudo responder. El dolor le subió por la espalda como una corriente fría. «No, yo no tengo forma de probarlo, pero estas cartas no son reales». Esteban dio un paso atrás. «Dijiste que eras diferente, Carmen, que fue honesto». Su voz se quebró. Y lo creí. Los gemelos aparecieron en la parte superior de las escaleras. «¿Qué está pasando?» Camila bajó corriendo las escaleras, agarrando la pierna de Carmen. «¿Estás llorando, tía?» Carmen se arrodilló para abrazarla. «No es nada, mi amor. Va a estar bien». Pero la voz no se convenció ni siquiera a sí misma. Esteban respiró hondo. «Estás despedido. Puedes irte ahora». Carmen se congeló. La tela se le cayó de las manos. «Señor Esteban, por favor». Pero apartó la mirada. «Vete antes de que pierda la cabeza». Los gemelos gritaron. Sofía lloraba, abrazando a su hermana. «No, ella no puede ir». Carmen tomó su vieja mochila que había estado usando desde Iztapalapa. Estaba vacío, pero parecía pesar toneladas. Caminó lentamente por la habitación, con los ojos llenos de lágrimas, el corazón roto. Las chicas corrieron tras ella, agarrándola de los brazos. Esteban trató de contenerlos, pero ya era demasiado tarde. «No te vayas, tía, por favor». Carmen se inclinó, sostuvo sus rostros con las manos mojadas por las lágrimas. «Eres mi tesoro. Nunca olvides eso». Besó a cada uno en la frente y se puso de pie con las piernas temblorosas. La puerta principal se cerró con un golpe. En las escaleras, Fabiola miraba todo con una sonrisa contenida. El plan había funcionado. Carmen estaba fuera, y el espacio ahora era solo suyo. Carmen caminó hacia la parada del autobús con la cara cubierta por la manga de su blusa. No quería que nadie viera su desesperación. El cielo, previamente nublado, se derrumbó bajo una lluvia ligera. Era como si el mundo llorara junto. Se sentó en el banco de madera mojado y dejó que el agua le lavara la cara, ya agarrada por las lágrimas. Y aquí, este es el momento en que más duele el corazón, porque pocos dolores son tan crueles como ser expulsado del lugar donde pusiste lo mejor de ti, solo porque alguien decidió que nunca merecías estar allí. Y si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has experimentado una injusticia que te hizo perder el control, comenta aquí. Él dice: «He pasado por esto», o simplemente: «Entiendo», porque a veces, todo lo que necesita una mujer como Carmen es saber que no fue el único. Cuando el autobús se acercó a la distancia, Carmen cerró los ojos. Detrás del dolor, una pregunta martilleaba en su cabeza. ¿Quién le habría hecho eso?
¿Quién tendría tanto odio como para inventar mentiras tan sucias? ¿Y qué más estaba por venir, ahora que estaba completamente sola? Iztapalapa la saludó como si el tiempo hubiera retrocedido. Las calles estrechas, el olor a tortillas fritas en las esquinas, los perros sueltos ladrando sin rumbo. Pero dentro de Carmen, todo era diferente. Era como si llevara una herida abierta que nadie vio. Caminó hacia la pequeña casa donde vivía con su madre, sintiendo que cada paso pesaba como si estuviera hecho de piedra. Abrió la puerta oxidada, entró lentamente y se apoyó contra la pared de la habitación, deslizándose hasta el suelo. No dijo nada, simplemente lloró. Doña Socorro, la madre de Carmen, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «Hija, ¿qué pasó?». Pero Carmen no respondió. Tomó 3 días tener la fuerza para contar. Y cuando lo hizo con pocas palabras, como para saber que recordar dolería aún más. «Me despidieron, mamá, por mentiras». Y él creía. En los días siguientes, Carmen comenzó a tocar puertas, lavanderías, casas de familia, pequeños hoteles. En cada lugar llenaba un sencillo formulario, y cuando se le pedían referencias, decía el nombre que hasta hace poco la enorgullecía, Esteban del Valle. Pero bastaba con pronunciarlo para que las expresiones cambiaran. Un gerente de la clínica la miró con lástima y dijo, casi en un susurro, «Mejor no usar ese nombre, señorita. Dijo que eres peligroso». Carmen se fue sin aire. Caminó 4 cuadras sin saber a dónde iba. Se sentó en un banco del parque con los ojos ardiendo. «Peligroso». La palabra resonó como una bofetada en la cara. Ella, que saltó al mar por sus hijas, ahora era tratada como una amenaza. Las facturas comenzaron a acumularse. Se cortó la energía durante 2 días. El alquiler se retrasó. Los medicamentos de su madre se agotaron y tuvo que pedir dinero en la farmacia de la esquina. «Pagaré la próxima semana, lo juro». El farmacéutico vaciló, pero lo dejó pasar. Fue en un miércoles nublado que logró algo. Una oficina deteriorada en el casco antiguo necesitaba a alguien que limpiara por la noche. Pagaban poco, pero eso es lo que tenían. Carmen aceptó en el acto. Comenzó esa misma noche. El edificio era viejo, los pasillos húmedos, las lámparas parpadeaban. El jefe, un hombre sudoroso y duro, le entregó un balde sucio y señaló los pisos. «Empieza por el último». Y nada de hablar. En los baños, Carmen se frotaba el suelo de rodillas. El olor a moho y desinfectante se adhería a su piel. El bote de basura en el 5º piso goteaba algo que parecía aceite. Ella no preguntó, simplemente lo limpió. A la hora del almuerzo, me sentaba en un rincón oscuro del sótano con un trozo de pan seco y una botella de agua. Un guardia de seguridad pasó junto a ella y se rió. «Pareces alguien que ha tenido algo mejor, ¿eh?». Carmen fingió no escuchar, pero por dentro sintió que todo se derrumbaba. Lloró en silencio, encerrada en el baño del 3er piso, con el paño mojado en las manos. Escuché voces, pasos, el sonido de vasos que se lavaban en las habitaciones de arriba, pero nadie la escuchó. Y eso fue lo que más dolió, ser borrado, como si hubiera dejado de existir. Y en medio de este dolor, un nombre seguía viniendo a la mente. Sofía, Camila, los gemelos. Soñaba con ellos casi todas las noches. Las risas, los abrazos, las historias contadas bajo la manta. Soñó con el día del rescate, con el agua fría, con el rostro desesperado de Esteban. Y se despertó con la garganta seca, la almohada mojada por el llanto. Porque por mucho que traté de entender, todavía no podía aceptarlo. ¿Cómo podría un hombre permitir que las mentiras destruyeran la vida de alguien que arriesgó su alma por sus hijas? Y si ese fue el castigo por salvar a 2 niños, ¿qué más le deparaba el destino a Carmen? La mansión del Valle, que alguna vez había vibrado con risas e historias inventadas junto a la cama, ahora parecía un mausoleo con olor a flores caras y paredes sin alma. Los pasillos seguían limpios, los muebles en su sitio, pero faltaba algo. Un sonido, una presencia, una calidez que ni siquiera el sol de la mañana podía calentar. Sofía y Camila caminaban por la casa con los ojos bajos, cargando sus animales de peluche como si buscaran algo que no podían nombrar. No querían salir de la habitación. Se negaron a desayunar. Y en las noches silenciosas, cuando la lluvia golpeaba ligeramente las ventanas, los sollozos llegaban debajo de las sábanas. «Carmen nos cantó», murmuró Sofía, acurrucada en su sillón. «Hizo la voz de una bruja y una princesa», agregó Camila, abrazando a su hermana. Esteban escuchaba desde la puerta, inmóvil,
Con el corazón apretado y los ojos cargados de culpa, trató de mantener su rostro firme, pero a cada mención del nombre de Carmen, una puñalada invisible le cortó la respiración. Fabiola, al darse cuenta de que no podía ganarse a las chicas, trató de forzarla. Llevaba juguetes nuevos, planeaba salidas, llamaba a los fotógrafos para sesiones improvisadas. «Tomemos una hermosa foto para enviársela a Carmen», dijo un día, tratando de fingir afecto. Pero las chicas la miraron sin sonreír. «Carmen nunca necesitó un regalo para hacernos felices», dijo Camila. Fabiola se congeló. El rechazo a sus hijas dolió más que cualquier ataque de Carmen. Fue como ser reemplazado sin que nadie lo hubiera dicho. Esteban, por su parte, comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto. El recuerdo de la discusión volvió como una pesadilla. Carmen con los ojos rojos, los papeles temblando en sus manos, su voz ahogada diciendo: «Salvé a tus hijas, y ahora me tratas como si fuera basura». Y él, cegado por la rabia, empujado por las palabras envenenadas de Fabiola, no tuvo fuerzas para escuchar con el corazón. Una noche bajó a la oficina y volvió a abrir las cartas. Leyó cada línea con una nueva mirada. Algo no cuadraba. El lenguaje era demasiado genérico. Las acusaciones extrañamente similares entre sí. ¿Por qué no lo notaste antes? ¿Por qué se apresuró a juzgar? Sofía tenía fiebre esa mañana. Llamaron al médico, pero ella lloró y preguntó por Carmen. «La quiero aquí. Ella sabe cómo cuidar». El médico diagnosticó un virus, pero Esteban lo sabía. Era el corazón. Al día siguiente, trató de animar a las chicas con panqueques y una sesión de cine en la sala de estar, pero se quedaron quietos, abrazándose, con los ojos fijos en el suelo. «No queremos ver dibujos, papá. Queremos a Carmen». Fue en ese momento que Esteban se dio cuenta de lo que había hecho. No solo había despedido a un empleado, había arrancado un vínculo afectivo, un amor verdadero, y había dado paso a un frío silencio. «Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque hay historias que merecen ser escuchadas, y este todavía tocará a mucha gente». Más tarde esa tarde, Esteban se subió al auto y condujo sin rumbo fijo. Se detuvo frente al mar en Puerto Vallarta, en el mismo muelle desde el que partieron con la lancha rápida Esperanza. Recordó el grito, desde el momento en que vio a sus hijas desaparecer bajo las olas, y Carmen, saltando sin pensar. Era ella. Siempre ha sido ella. No era posible que una mujer con un coraje de ese tamaño fuera la misma que las cartas que recibía. Una mentira se puede decir bien, pero el instinto no miente. Y entonces, en el fondo de su silencio, surgió la pregunta que ya no lo dejaría solo. ¿Y si todo lo que creía había sido un plan ideado para sacar a Carmen del camino? Don Manuel llegó sin fanfarria, como un viento antiguo que conoce cada grieta de la casa. Su andar era firme a pesar de su edad, sus ojos pequeños y atentos observaban todo en silencio. La mansión que había conocido desde que era joven ahora se veía diferente, no por los muebles o las flores en el camino de entrada, sino por la ausencia de algo esencial: risa, el calor, el resplandor. Tan pronto como entró, sus nietas lo abrazaron con fuerza, como si fuera un pedazo del mundo que todavía tenía sentido. «Abuelo, ¿vas a dormir aquí hoy?», preguntó Camila. «Quédate, por favor, la casa está triste». Don Manuel se sorprendió. Esteban apareció con una sonrisa forzada, abrazó a su padre y se disfrazó. Las chicas han sido sensibles desde que Carmen se fue, pero ya se están acostumbrando. El anciano entrecerró los ojos. «¿Quién es Carmen?». Horas más tarde, sus nietas respondieron por él. Sentados en el jardín, con muñecas en el regazo y ojos llorosos, lo contaron todo. «La tía Carmen nos salvó en el mar», dijo Sofía, pero luego mamá Fabiola comenzó a pelear con ella cuando papá no estaba mirando. Don Manuel guardó silencio, pero sintió que la verdad vibraba como un trueno en su pecho. No fue ningún malentendido. Era algo más sucio. Llamó a Esteban a la oficina. «Dime qué pasó». El hijo vaciló, pero le entregó los papeles. Don Manuel leyó las cartas lentamente y luego preguntó: «¿Ha verificado esta información? ¿Has confirmado la identidad de estas personas?». Esteban tragó saliva. «Pensé que no necesitaba vino de Fabiola». El anciano se puso de pie. «Estás ciego». A la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, don Manuel se dirigió al centro histórico. Preguntó discretamente en un viejo conserje por una tal Carmen Rodríguez.
Un joven señaló el tercer piso. Allí, en un baño sofocante, fregaba el piso con las manos rojas, con guantes rotos y una blusa vieja. Cuando apareció en la puerta, ella levantó la cara lentamente, con el pelo pegado a la frente y los ojos hundidos. ¿Carmen Rodríguez? Ella asintió, sospechosa. Mi nombre es Don Manuel. Soy el padre de Esteban. Casi se cae sentada. ¿Vas a humillarme también? Preguntó en un susurro. Don Manuel se acercó, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo ofreció. Solo quiero saber la verdad. Y si dices la verdad, niña, voy a demostrarlo. Se sentaron en un pequeño restaurante cercano. Carmen lo contó todo. La lancha rápida, la inmersión, las chicas, el afecto, el despido y los papeles falsos. Lloró solo una vez. Cuando habló de la última noche, cuando se fue con su mochila a la espalda y las chicas gritando por ella. Don Manuel escuchaba sin interrumpir. Cuando terminó, dejó la taza sobre la mesa con firmeza. Esta historia tiene demasiados agujeros. Y conozco muy bien los ojos de una persona honesta. No mentiste, Carmen. Pero alguien mintió sobre ti. Se puso de pie. Miró a su alrededor como si sintiera que el mundo conspiraba en silencio. Y voy a encontrar a esa persona. Y es en este momento que sentimos que todo puede cambiar. Porque cuando una verdad comienza a salir de las sombras, no hay mentira que pueda sostenerla por mucho tiempo. Y si te has quedado hasta aquí, quédate conmigo. Se avecina un punto de inflexión que sacudirá todo lo que crees sobre la justicia, el dolor y coraje. Don Manuel regresó a casa con una postura diferente. Fabiola, al verlo, trató de sonreír. Las chicas estaban tan felices. No respondió. Él solo la miró fijamente durante 3 largos segundos y dijo, «Tenemos que hablar. Ahora». Y mientras Fabiola bajaba las escaleras con pasos más lentos que de costumbre, una pregunta permaneció en el aire, latiendo con fuerza en el corazón del viejo general. ¿Qué sería capaz de hacer una mujer para no perder el poco poder que aún crees que tienes? Don Manuel no perdió el tiempo. A la mañana siguiente llamó a un viejo conocido, Ramiro, un ex detective de la Policía Federal, ahora retirado pero aún temido en las calles de la capital. Necesito ojos y oídos, y lo necesitamos ahora. Acordaron reunirse en un discreto café en Coyoacán. Ramiro llegó con su viejo sombrero marrón, mirada elegante, un maletín maltrecho bajo el brazo. El viejo general fue directo. Necesito que investigues 3 cartas, 3 nombres de mujeres y un tal Junior, el exnovio de una chica llamada Carmen Rodríguez. Ramiro leyó las copias de las cartas, arqueó la ceja y respondió con voz profunda. Estas mentiras huelen, olor a marco barato. En cuestión de días, Ramiro comenzó a conectar los puntos. Primero, los supuestos ex jefes. Las direcciones no coincidían. 2 propiedades fueron abandonadas y una ni siquiera existía en el registro de la ciudad. Las firmas parecían auténticas a primera vista, pero cuando se analizaron con una lupa, revelaron patrones de falsificación grotescos. Este es el trabajo de un impresor clandestino, comentó Ramiro, notando cada detalle con precisión. El protagonista caliente llegó cuando fue a una agencia de casting en La Condesa. Allí, entre los archivos de extras y actores en comerciales, encontró a Samuel, el llamado Junior. En el archivo decía, disponible para papeles de novio, padre joven, empleado. Ramiro sonrió. Consiguió el contacto. Llamado. Fingió ser un productor de telenovelas. Hicieron una cita. Samuel llegó con una sonrisa fácil y nerviosa. En menos de 15 minutos de conversación, se entregó sin darse cuenta. Sí, ya he interpretado este papel de ex. Incluso recibí un extra por emocionarme en ese momento. Era la historia de una niña llamada Carmen, creo. La mujer que me contrató se llamaba Fabiola. Listo. Ramiro, meticuloso, fingió terminar la conversación. Esperó a que Samuel se fuera. Encendió la grabadora. El joven, hablando por teléfono con un amigo, repitió. Hombre, ese Fabiola pagó bien. Dijo que solo estaba fingiendo que la señora de la limpieza era una especuladora. Demasiado fácil. Todo grabado. Don Manuel escuchó el audio sentado en el porche de su casa, con los ojos cerrados y la mandíbula cerrada. Esta mujer destruyó la vida de una mujer inocente. Su corazón latía con la misma fuerza que cuando dirigía tropas, pero ahora el campo de batalla era diferente y la misión era clara: restaurar la dignidad de Carmen. Pero quería más que justicia. Quería que la verdad explotara ante los ojos de Esteban. Quería que su hijo viera, con sus propios ojos,
el veneno que dejó entrar por la puerta principal. Decidió mantener todo en silencio por ahora. Ramiro ordenó a Ramiro que reuniera las pruebas con calma: audios, impresiones, contratos falsos, informes técnicos de las firmas. El plan comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, Carmen continuaba en el centro histórico, limpiando lo que nadie quería tocar, en silencio, con hombros pesados. Poco sabía ella que en las sombras de la ciudad, alguien finalmente se estaba moviendo a través de ella. Don Manuel comenzó a ir allí, una vez a la semana, disfrazado, trayendo un bocadillo, una palabra, una mirada de respeto. Te volverán a ver, niña. Eso lo prometo. Carmen no entendía por qué a este hombre le importaba tanto, pero en sus ojos había una verdad que no había visto en mucho tiempo. No estaba sola, y es curioso cómo la esperanza puede nacer de las manos que menos esperas. Porque cuando todo el mundo parece dar la espalda, a veces una sola mirada puede levantar lo que parecía destruido. Ramiro apareció días después con la última pieza, un audio de Fabiola, negociando directamente con Leticia, la dueña de la imprenta. Su voz era cristalina. Quiero que se sienta real, ¿sabes? No hay errores portugueses. Es realmente para destruir. Don Manuel respiró hondo. Todo estaba allí. La trampa colocada con precisión. La villana traicionándose a sí misma con su propia vanidad. Ahora solo faltaba una cosa: el momento adecuado para mostrarlo todo. Y ya sabía exactamente cómo hacerlo. De todos modos, ¿qué puede hacer un padre para abrir los ojos de un niño antes de que sea demasiado tarde? El sol del mediodía quemaba los techos de Lomas de Chapultepec cuando don Manuel llamó a Esteban para que subiera a la terraza de la mansión. El anciano estaba de pie, firme como si todavía llevara uniforme, con un maletín de cuero marrón apoyado en la silla. Esteban llegó con el rostro cansado, tratando de disimular la tensión. ¿Les pasó algo a las chicas?, preguntó. Don Manuel no respondió de inmediato. Simplemente empujó el maletín sobre la mesa y dijo con voz seca: «Léelo». El hombre de negocios vaciló, pero cuando abrió la carpeta y vio la portada, la sangre comenzó a drenar de su rostro. Cada documento, cada informe, cada transcripción, parecía arrancar un pedazo de tierra bajo sus pies. Las firmas falsas, las direcciones inexistentes, el nombre de Samuel, que figura como extra en los comerciales. Y luego, los audios. La voz de Fabiola sonaba fuerte y clara, segura, como si no tuviera miedo de la verdad porque cree que nunca saldrá a la luz. Quiero que parezca real, es realmente para destruir. Esta Carmen se metió donde no debería haber estado. Esteban se desplomó en su silla, con los ojos muy abiertos, la respiración contenida. ¿Fue ella? ¿Un Fabiola? Don Manuel lo enfrentó con la firmeza de quien lleva décadas de verdad sobre sus hombros. Destruiste a una buena mujer por una mentira cuidadosamente elaborada por alguien que no puede soportar perder el control. Esteban bajó la cabeza. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Dios mío, ¿qué hice con Carmen? Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, el sonido de tacones delgados resonó en las escaleras. Fabiola apareció con un vestido rojo ajustado y su cabello recogido en un elegante moño, como si la mentira que llevaba por dentro aún pudiera sostener algo de nobleza en el exterior. Esteban, el almuerzo es... Se detuvo. Vio la carpeta abierta. Los ojos llorosos de Esteban. El padre de pie. Un denso silencio cayó sobre la terraza. Esteban se puso de pie lentamente. Su rostro pálido se retorcía entre la ira y la incredulidad. ¿Cómo pudiste? ¿De qué estás hablando? Trató de disimularlo, pero el miedo se deslizó en la comisura de su boca. Esteban tiró los papeles sobre la mesa con fuerza. Destruiste su vida. Él inventó todo. Compró papeles falsos. Le pagó a un actor. ¿Por qué, Fabiola? ¿Por qué? Trató de defenderse, riendo irónicamente. ¿Ibas a cambiar todo lo que construimos por una señora de la limpieza, Esteban? ¿Alguien que vino aquí limpiando el zócalo y salió mandando los corazones de las chicas? Pero su voz ya no tenía el mismo poder. No en ese momento. Esteban se acercó, con los ojos rojos, y escupió las palabras como si le ardiera en la garganta. Ella salvó a nuestras hijas. Casi muere por ellos. ¿Y tú? Destruiste a nuestra familia. Los gemelos aparecieron en la puerta de la terraza, asustados por los gritos. Camila agarró la mano de su hermana. ¿Papá? Esteban se dio la vuelta de inmediato. Corrió hacia ellos, se arrodilló. Perdóname. Papá cometió un error. Papá creía mentiras. Ambos lloraron, y Sofía dijo en voz baja: solo queríamos que Carmen volviera.
Fabiola trató de acercarse. Chicas, bajemos. Mamá te lo explicará todo. Pero se retiraron. Peleaste con Carmen en secreto. Lo vimos. Ya no queremos estar contigo. Don Manuel, con los brazos cruzados, sentenció. Ya no tienes lugar en esta casa. Toma tus cosas. Y vete. Fabiola se quedó quieta, como si el orden no encajara dentro de su tocador. No puedes hacerme esto, Esteban, gritó desesperada. Él respondió con frialdad. Ya lo hiciste, y ahora está pagando. Fabiola salió de allí con el rostro desfigurado por el orgullo herido, sin derecho a tomar nada. Ni recuerdo, ni excusa, ni respeto. Horas más tarde, la mansión permaneció en silencio, pero por primera vez en semanas, el aire parecía más ligero. Esteban, todavía en estado de shock, se sentó en la habitación de sus hijas, mirando a las dos dibujar. Una de las hojas tenía un dibujo de una mujer con un uniforme gris, sonriendo. Es Carmen, dijo Camila. Contaba historias bajo las sábanas, y nos hizo sentir que todo iba a estar bien. Esteban se pasó la mano por la cara. Ella está regresando, hijas. Lo prometo. Pero por dentro lo sabía. No toda verdad, incluso cuando llega, puede curar una herida sin dejar una cicatriz. La pregunta ahora era, después de todo, ¿Carmen todavía tendría la fuerza para mirar a los ojos de aquellos que la lastimaron tanto? Carmen estaba de rodillas, fregando el piso mugriento del baño de una vieja oficina en la calle Bolívar, en el centro histórico. Sus manos ardían con grietas abiertas por el jabón barato, y el paño húmedo se deslizaba con dificultad sobre las baldosas rotas. Un olor ácido a lejía y tristeza llenó el aire. Ella no escuchó música ese día. El viejo teléfono se había roto la semana anterior, pero lo cierto es que, ni de una pieza, tendría fuerzas para protegerse de su propio silencio. Los pensamientos eran demasiado elevados. Fue entonces cuando escuchó pasos, diferente de lo habitual. Un sonido contenido, firme y conocido. Miró hacia arriba, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Esteban del Valle estaba allí, parado en la puerta del baño, con los ojos desgarrados por la culpa. Su traje azul marino estaba arrugado, y sus profundas ojeras delataban noches de insomnio. Carmen se puso de pie lentamente, con el paño todavía en la mano. Su corazón latía, pero su rostro no se movía. Dio un paso adelante, vacilante. Carmen, por favor, escúchame. Ella no dijo nada. Simplemente se limpió las manos con un paño seco y se cruzó de brazos. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Esteban tragó saliva. Fui un cobarde. Creí las mentiras que me daban porque era más fácil que creer lo que veía todos los días. Salvaste a mis hijas. Los amabas. Y yo estaba ciego. Carmen respiró hondo. Su mirada, firme, no vaciló. Creías en las cartas. No creía lo que veía con sus propios ojos. La voz era baja, pero cargada de un dolor que nunca entendería del todo. Esteban se acercó un paso más. Merezco tu desprecio, pero no puedo seguir en paz mientras vivas herido por mi culpa. Ella sonrió, una sonrisa corta y triste. ¿Crees que vine aquí para limpiar el baño porque me gusta? ¿O porque tengo una opción? Perdí mi nombre, mi sustento, mi dignidad. Todo por una mentira que aceptaste sin dudarlo. No soy un proyecto de caridad, Esteban. Sacudió la cabeza. No es caridad, es gratitud, es culpa, es reparación. Sacó una carta de su bolsillo. Las chicas te escribieron esto. Están enfermos de nostalgia. Se niegan a jugar, a comer. Duermen acurrucados con la muñeca que cosiste. Carmen tomó la carta con manos temblorosas. No se abrió. Simplemente lo presionó contra su pecho. Cerró los ojos durante unos segundos, sintiendo que le faltaba el aliento. Pero cuando lo abrió, su mirada aún estaba firme. No sé si puedo perdonar. No sé si puedo volver. No soy la Carmen que solía ser. El hombre frente a ella ya no era el mismo tampoco. Esteban sintió eso. Pero allí, frente a ella, parecía pequeño, como alguien que finalmente había visto el tamaño del hoyo que había cavado. Todo lo que quiero es hacerles saber que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Para ti, para ellos, para mí. Carmen dio un paso atrás. Sus palabras estaban cargadas de verdad, pero por dentro, algo todavía estaba en ruinas. Las palabras no limpian las heridas, señor del Valle. Solo se queman si entran cortando. Esteban bajó la cabeza. Carmen presionó la carta contra su pecho una vez más. Y en ese momento, como si hablara desde su propio corazón, susurró. Dejé pedazos de mí mismo en esa casa, pero no sé si alguno de ellos todavía quiere volver.
Al final del pasillo, uno de sus compañeros de trabajo gritó llamándola al próximo trabajo. Ella no respondió. Esteban se alejó lentamente, con los ojos llorosos. Sabía que había comenzado demasiado tarde, pero todavía había algo que no se había dicho. Y ese algo estaba a punto de cambiarlo todo, porque a veces no es solo el perdón lo que está en juego, es lo que se esconde junto con él. Y Carmen todavía no tenía idea de la revelación que estaba a punto de escuchar. El sol comenzaba a salir detrás de los edificios de concreto, y el viento que soplaba por las estrechas calles de Iztapalapa traía el olor de la lluvia que se acercaba. Carmen regresaba a casa después de otro día de trabajo, con las manos llenas de heridas, el cuerpo exhausto, el corazón aún más. Cuando abrió la puerta oxidada, encontró a don Manuel sentado en el pequeño porche, con el sombrero apoyado en las rodillas. «Buenas tardes, niña», dijo con ese tono sereno de quien lleva el peso del mundo con dignidad. Carmen se sorprendió. «¿Señor? ¿Aquí?» El anciano se levantó lentamente. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió. Un sobre arrugado, con dibujos coloridos y palabras torcidas escritas con lápices de colores. Las chicas me pidieron que lo entregara en persona. Carmen se quedó quieta durante unos segundos. Le temblaron las yemas de los dedos mientras recogía el sobre. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el papel se deshiciera en sus manos. En el interior, 2 hojas cubiertas de corazones, estrellas y muñecos en vestidos. Y en el medio, una frase escrita con letra infantil y temblorosa. «Mamá Carmen, vuelve. Sin ti, no hay cuentos. Te amamos». Se llevó la mano a la boca. El llanto llegó sin previo aviso. Al principio silencioso, luego incontrolado. Don Manuel bajó la mirada, respetando el momento. «Ellas no entienden de culpas, so de amor», murmuró. Carmen trató de responder, pero su voz no salía. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las cartas. «Diles que yo también extraño mucho», logró decir entre sollozos. El anciano sonrió tiernamente. «Dilo tú misma, niña. No hay letra que reemplace la mirada de los que aman». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se sentó en la cama, con la nota en el regazo, los ojos perdidos en la pared húmeda. La madre dormía a su lado, respirando con dificultad. Afuera, la lluvia comenzó a caer, arrastrando techos y recuerdos. Pensaba en todo, en las mentiras, las humillaciones, la soledad, pero también pensó en las chicas, sus risas, los abrazos apretados y las historias que contaron juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo dentro de ella que no era dolor. Era un buen anhelo, casi una esperanza. Al amanecer se durmió y soñó con su padre. Estaba de pie en un campo verde, con la misma sonrisa cansada que antes de morir. «El coraje», dijo, «no es olvidar lo que te lastimó, hija. Es perdonar sin dejar de saber quién eres». Carmen se despertó con la cara mojada, sin saber si eran lágrimas o lluvia que entraba por la ventana. A la mañana siguiente, salió temprano y tomó 2 autobuses a la escuela de niñas en Polanco. Se paró al otro lado de la calle, escondida detrás de una pared, mirando el patio de recreo. Los gemelos estaban en el patio, en uniforme, jugando a la princesa. Camila sostuvo una tiara de papel y dijo: «Soy la princesa valiente». Sofía respondió: «Como la tía Carmen». Carmen sonrió por primera vez en meses. Eso dolió y sanó al mismo tiempo. Cuando los niños regresaron a la habitación, respiró hondo y caminó hacia un banco del parque cercano. Tomó un simple trozo de papel y comenzó a escribir. Su letra temblorosa pero firme. «Mis niñas». Recibí la carta y sentí su amor en cada dibujo. No sé si puedo volver porque todavía hay heridas abiertas, pero prometo tratar de sanar uno por uno. Todavía no es un sí, pero tal vez. Y tal vez, a veces, es el primer paso del perdón. Dobló la carta y se la dio a don Manuel el mismo día. Lo leyó en silencio y solo dijo: «Ahora sí, ella está volviendo a ser la dueña de su propia historia». Carmen sonrió. Una pequeña pero verdadera sonrisa. Por primera vez, no se sintió como una víctima. Ella fue la que decidió. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes lo necesitan, porque, a veces, hay que ver a una mujer simple recuperar su propio destino para recordar que nadie nace para ser invisible. Cuando el anciano regresó a casa, Carmen se paró en la puerta, mirando el horizonte de la ciudad que nunca duerme.
El sonido distante de los coches se mezclaba con el eco de una promesa silenciosa. Adentro, su madre se despertaba y la llamaba para tomar un café. Afuera, la vida se movía lentamente de nuevo, como si esperara que ella decidiera el siguiente paso. Pero la verdad es que el destino de Carmen estaba a punto de cambiar nuevamente, porque el amor que nace de la inocencia de los niños es una fuerza que ni siquiera la mentira más cruel puede borrar. Y en ese mismo momento, mientras doblaba la nota de las niñas y la ponía cerca de su corazón, Esteban del Valle tomó una decisión que nadie esperaba, una decisión que podría cambiarlo todo, nuevamente. La mañana se levantó gris sobre la Ciudad de México, con el aire pesado y el cielo cubierto de nubes bajas. Esteban se despertó temprano, algo que no había hecho desde los días del accidente en el mar. Se puso una camisa sencilla, despidió al chofer y llamó a sus hijas. «Salgamos, niños. Tengo un lugar al que tenemos que ir». Sofía y Camila se miraron, curiosas, pero obedecieron. El auto siguió en silencio por las avenidas aún mojadas por la lluvia de la madrugada, hasta que las torres de la Basílica de Guadalupe comenzaron a aparecer en el horizonte, imponentes y serenas. El aire olía a incienso, velas y fe antigua. Dentro de la iglesia, Esteban se arrodilló lentamente. Las niñas se pararon detrás de él, en silencio, viendo a su padre cerrar los ojos. El hombre que una vez creyó solo en contratos y cifras, ahora temblaba ante algo que no podía controlar. «Madre María de Guadalupe», susurró con voz ahogada, «he sido ciega, arrogante, cruel. La mujer que el Señor puso en mi camino para salvar lo que era más preciado para mí, era el mismo que destruí. Ayúdame a arreglar lo que aún se puede salvar». El sonido distante de las velas encendidas parecía acompañar cada palabra. Sofía colocó una vela encendida al pie de la imagen. «Es para Carmen», dijo en voz baja. Camila agregó, «para que ella regrese feliz». Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. Horas más tarde, el templo aún respiraba silencio cuando llegó Carmen. No sabía por qué, pero ese día sintió un llamado. Caminó por el pasillo central con el velo cubriendo su cabello, sus manos juntas. Llevaba un pequeño rosario que había pertenecido a su madre, y el perfume de las flores de guayaba que había puesto en su bolso. Se sentó en un banco de madera, el mismo donde Esteban había estado arrodillado por la mañana. Su corazón estaba inquieto. Había recibido la carta de las chicas, la invitación a cenar de don Manuel, y no sabía si era el momento adecuado para reabrir heridas. Cerró los ojos y murmuró, «Virgencita de Guadalupe, si es para sanar mi corazón y no repetir los errores del pasado, dame el valor de amar de nuevo. Pero si es para lastimarme, enséñame a decir que no». Las lágrimas corrían por sus ojos, y por un momento pareció como si todo el mundo se detuviera a escucharla. Y es curioso cómo la vida cose destinos sin que nadie se dé cuenta. En ese mismo banco, hace unas horas, otro corazón roto había dicho la misma oración. Es por eso que historias como esta son tan profundas, porque muestran que el amor y el arrepentimiento a veces oran uno al lado del otro, incluso sin verse. Y si esta historia te conmueve, quédate conmigo, porque lo más hermoso está por suceder. Cuando Carmen abrió los ojos, sintió un ligero toque en su hombro. Era don Manuel, sombrero en mano, semblante tranquilo. Sonrió dulcemente. «Sabía que te encontraría aquí, niña. Este es el lugar de los que buscan el perdón, no de los que huyen». Carmen se quedó sin palabras. «Solo vine a orar. Y tal vez eso es lo que todos debemos hacer antes de comenzar de nuevo», respondió el anciano. La invitó a cenar esa noche. «Solo para hablar. Las chicas preguntan por ti todos los días, y te prometo que nadie te presionará. Tampoco Esteban». Carmen vaciló, pero el recuerdo de las letras de colores de sus hijas pesaba mucho en su pecho. «Está bien, solo para hablar». Don Manuel sonrió satisfecho. «La casa estará abierta, como siempre debería haber sido». Cuando salieron de la basílica, el cielo comenzó a abrirse y un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la imagen de la Virgen. Carmen levantó la vista, respiró hondo y susurró suavemente, «Tal vez todavía haya una manera para mí». En el coche, de camino a casa, don Manuel la miró y pensó en lo que se había convertido su hijo, y en el hombre que aún podía ser. «La fe», dijo, «es como el mar que casi te ha arrastrado. A veces te revela, a veces te calma, pero siempre devuelve a los que son verdaderos». Carmen cerró los ojos y dejó que el viento del camino secara el resto de sus lágrimas. Ella aún no lo sabía,
Pero esa misma noche, las velas encendidas en la basílica no serían las únicas que iluminarían su destino, porque la cena a la que accedió a ir, creyendo que era solo un gesto de cortesía, contenía algo que nadie podría haber previsto, una reunión que cambiaría todo nuevamente. La casa de Del Valle se veía diferente esa noche. Las luces eran más suaves, el aroma de la cena se escapaba por el balcón y la risa de las chicas resonaba por los pasillos, como si algo dormido hubiera vuelto a la vida. Carmen llegó acompañada de don Manuel, con el corazón acelerado, las manos frías. Llevaba un sencillo vestido azul, el mismo que había usado para un bautizo hace años. Cuando se abrió la puerta, el silencio duró solo un segundo, el tiempo exacto para que Sofía y Camila gritaran su nombre al unísono. Carmen. Los dos corrieron, tropezando con las alfombras, y se arrojaron a sus brazos con una fuerza que solo la nostalgia conoce. Carmen las abrazó con fuerza, su rostro hundido en el cabello de las niñas, el olor a champú para niños mezclado con lágrimas y risas. Mis niñas, lo grande es. Esteban observó desde las escaleras. Había ensayado 1000 frases, 1000 excusas, pero ninguna parecía suficiente. Cuando sus ojos cruzaron los suyos, fue como si todo el ruido de la casa desapareciera. Por un momento, estuvieron solos, dos mundos que ya se habían ahogado y ahora estaban tratando de volver a aprender a respirar. Don Manuel, sabiamente, rompió la densa atmósfera. Vamos a cenar antes de que la comida se enfríe. La mesa era hermosa. Platos de arcilla, servilletas rojas, linternas mexicanas colgaban sobre el balcón. Las chicas hablaban sin parar, mostrando dibujos, contando historias, riendo como si el tiempo se hubiera detenido desde el último abrazo. Carmen, entre risas y lágrimas, habló de su nuevo trabajo, de lo mucho que le gustaba cuidar a la gente. Quiero estudiar enfermería. Siempre ha sido mi sueño, desde que era una niña. Creo que es hora de intentarlo. Don Manuel asintió con orgullo. Y tendrá éxito, porque aquellos que tienen manos sanadoras no necesitan permiso para seguir su corazón. Esteban no dijo nada. Me quedé mirando. Oído. Observé la forma en que Carmen sostenía el vaso, cómo se arreglaba el cabello detrás de la oreja, cómo hablaba con ternura y fuerza al mismo tiempo. Era como ver una oración viva. Cuando terminó la cena, las niñas insistieron en mostrar el nuevo columpio en el jardín. Don Manuel los tomó, dejando espacio para lo que sabía que tenía que suceder. En el jardín, el aire era cálido y el sonido de los grillos se mezclaba con la música ligera que venía del interior. Linternas de colores iluminaban el césped, proyectando suaves reflejos en su rostro. Carmen se quedó quieta por un momento, mirando las flores que las niñas habían plantado, ahora crecidas, llenas de vida. Cuando los plantamos pensé que iban a morir, dijo. Pero mira. Esteban se acercó lentamente. Algunas cosas florecen incluso después de mucho tiempo sin sol. Volvió la cara, sin saber qué responder. Carmen, comenzó, su voz baja, casi temblorosa. No le voy a pedir que vuelva. No insistiré ni te presionaré. Solo quería que supieras que te amo, y que esperaré todo el tiempo que sea necesario. No para limpiar lo que hice, sino para merecer mirarte sin culpa. Carmen respiró hondo. Su pecho se apretó. ¿Qué pasa si solo quiero ser feliz solo por ahora? Esteban sonrió con los ojos llorosos. Entonces te admiraré de todos modos, porque la verdadera felicidad no es tener a alguien, es ser lo suficientemente completo como para elegir lo que te hace sentir bien. Y si lo que te hace bueno es ir solo, quiero verte brillar así. Carmen guardó silencio. El viento le alborotaba el cabello y pensó en todo lo que había experimentado. El mar, el miedo, las mentiras, la caída, el nuevo comienzo. Ella lo miró y por primera vez no vio al hombre que la lastimó, sino al hombre que estaba aprendiendo a cambiar. Sonrió. Las chicas te necesitan más que yo. Cuídalos. Cuida lo que aún puede ser hermoso. Él asintió, sin tratar de tocarla. Era el gesto de amor más puro que podía ofrecer. Respetar su libertad. Las linternas se balanceaban lentamente, proyectando sombras de colores en las paredes de la mansión. Los gemelos regresaron corriendo, jadeando. Carmen, ven a ver. Las flores que plantaste están llenas de mariposas. Miró el jardín iluminado y sintió un nudo en la garganta. Había algo simbólico en ello, como si la vida te dijera que las cosas rotas pueden volver a florecer. Y cuando la casa se llenó de voces nuevamente, Carmen tuvo la extraña sensación de que algo todavía la estaba esperando.
algo que conectaba todo lo que había experimentado hasta ahora. El perdón estaba sucediendo, pero el destino aún tenía una última sorpresa reservada, porque ciertas verdades, cuando llegan, no solo sanan, transforma todo. El tiempo pasó como un río en calma después de la tormenta. Han pasado 3 meses desde la cena en la mansión del valle, y la vida, poco a poco, se ha ido asentando como las flores que renacen después de la lluvia. Carmen ahora se despertaba temprano, pero no para cargar cubos o trapear pisos. Me desperté para estudiar. La beca que don Manuel le había conseguido en la Escuela Técnica de Enfermería Comunitaria de Xochimilco fue el primer paso de un sueño que ni siquiera se atrevía a decir en voz alta cuando aún estaba limpiando casas. El uniforme ahora era blanco, simple, pero brillaba como una medalla ganada con sudor y fe. Por las mañanas, tomaba el autobús lleno de gente, cruzando la ciudad con la mirada fija y un cuaderno pegado al pecho. Por la noche, trabajaba en la pequeña clínica popular del barrio, ayudando a pacientes ancianos, limpiando heridas, aplicando vendajes y escuchando historias. Fue allí donde descubrió, con cada gesto, que cuidarse también era una forma de curarse a sí misma. Uno de los médicos, impresionado por su dedicación, dijo un día: «Hay personas que hacen enfermería para obtener su diploma, Carmen, pero lo haces desde el corazón». Ella sonrió, ajustándose la insignia en el bolsillo. «Cuidar a los necesitados es mi forma de agradecer a la vida». Los sábados por la tarde, la puerta de la clínica se abría para los visitantes que cambiaban por completo la atmósfera del lugar. Sofía y Camila llegaron corriendo, siempre con flores en las manos y sus voces llenas de alegría. «Carmen, te trajimos pan dulce». Se sentaron en la recepción, coloreando dibujos mientras Carmen terminaba un vendaje. Cuando terminaba el turno, Esteban aparecía discretamente, saludando a los pacientes, ayudando con pequeñas donaciones que nadie sabía de dónde venían. Ella no dijo mucho, pero su mirada decía más que antes. Había humildad, respeto y algo más tranquilo, casi sereno. Un sábado en particular quedó grabado en su corazón. Una anciana, la señora Rosenda, había estado hospitalizada durante semanas. Obstinada y solitaria, nunca quiso comer. Carmen, con la paciencia de quien ha aprendido a escuchar antes de hablar, preparó un refrigerio simple, pan y leche tibia, y se lo llevó. «Vamos, señora Rosenda, solo un poco. El cuerpo necesita fuerza para continuar». La mujer la miró con ojos llorosos. «Te pareces a mi hija, el que se fue hace años». Carmen le tomó la mano, sintiendo su piel arrugada y frágil. «Entonces déjame cuidarte como si fuera ella». Mientras la anciana comía, Carmen recordó a su propia madre, doña Socorro, y cuántas veces había hecho lo mismo. El olor a leche, el sonido de la cuchara golpeando el vaso, todo me trajo el recuerdo de los días difíciles. Pero ahora, en lugar de dolor, había paz. Ella entendió entonces que su historia no se trataba de perder o ganar, sino de transformar, sobre reconstruirse de adentro hacia afuera. Al otro lado del pasillo, Esteban observaba en silencio. Se había llevado a las chicas, como de costumbre, pero se quedó quieto, observando la escena. La mujer frente a él ya no era la señora de la limpieza que limpiaba la cubierta del barco. Era una enfermera, una fuerza serena, alguien que pertenecía a la luz misma. Don Manuel, que lo acompañaba, puso su mano sobre el hombro de su hijo. «¿Ves? El mundo trató de borrar a esta mujer, y ella aprendió a brillar por sí misma». Esteban solo asintió con los ojos llorosos. «Ella me enseñó más que cualquier libro que haya leído. Y tal vez eso es lo que es el amor. Admirar en lo que se ha convertido el otro, incluso si ya no estás en el centro de la historia». Los gemelos corrieron hacia Carmen, mostrándoles un dibujo que habían hecho. Era ella, con uniforme blanco, con una insignia que decía «Enfermera Carmen». Detrás, el sol y 2 chicas sonriendo. «Eres tú nuestra heroína», dijeron a coro. Carmen se arrodilló, emocionada. «Heroína, no. Solo alguien que ha aprendido que el amor también puede comenzar de nuevo en silencio. Y es hermoso darse cuenta de que, a veces, el final que tanto esperamos no es lo que nos da el destino, sino lo que construimos cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos». Esa noche, cuando regresaba a casa, el cielo de Xochimilco estaba salpicado de estrellas. Carmen miró por la ventanilla del autobús, su rostro reflejado en el cristal, y sonrió. Pensó en todo lo que había vivido: el mar, el miedo, la injusticia, la fe. El pasado todavía dolía,
pero ahora dolía menos. Dolía como una cicatriz, un recordatorio de que la herida existía, pero también de que estaba curada. Cuando el autobús se detuvo, se bajó y caminó lentamente hacia la plaza donde le gustaba sentarse antes de irse a dormir. El viento de la noche soplaba ligeramente, y el sonido distante de un mariachi resonaba en las calles. Carmen cerró los ojos y le dio las gracias en silencio. Pero la vida, caprichosa como es, todavía tenía reservado un último giro del destino, porque esa misma noche, una llamada inesperada sonaría en el teléfono de la clínica, trayendo noticias que cambiarían una vez más el camino de Carmen, algo que la haría regresar por un momento al punto exacto donde todo comenzó. 2 años después, el sencillo pasillo de la escuela de enfermería se llenó de flores blancas y lágrimas reprimidas. Carmen subió al escenario con el diploma en sus manos, la misma mirada serena de alguien que ya ha conocido fondo y aprendió a escalar paso a paso. El público se puso de pie, y entre la multitud, Esteban y los gemelos aplaudieron, con un orgullo que no cabía en sus pechos. «¡Mamá Carmen!», gritaron, rompiendo el protocolo y provocando risas y aplausos del público. Carmen se llevó las manos a la cara, conmovida. No era solo un diploma. Fue una prueba de que el mundo puede tratar de borrar a una mujer, pero no puede cuando aprende a encender su propia luz. Después de la ceremonia, don Manuel se acercó a él y le entregó un sobre con una llave. «Abrí una clínica comunitaria en honor a mi padre. Quiero que ella sea la coordinadora». Carmen volvió a llorar, no por tristeza, sino por gratitud, porque, por primera vez, el reconocimiento llegó con dignidad. En la última escena, el sonido de las olas se apodera de la pantalla. Carmen camina por la playa de Puerto Vallarta, el mismo mar que casi se la traga. El viento juega con su cabello, y los gemelos corren adelante, riendo y dejando huellas en la arena húmeda. Esteban camina detrás, con una sonrisa serena, no de alguien que espera, sino de alguien que ha aprendido a estar presente. El sol se despide en el horizonte, y Carmen observa el reflejo dorado en el agua. Algunos hombres lo pierden todo y aprenden a amar. Algunas mujeres casi se ahogan, y descubren que saben volar. Solo era una señora de la limpieza, pero el mar me quitó el miedo, y me devolvió el coraje. Hay historias que nacen del dolor, pero florecen en la fe, y eso es lo que hace que todo valga la pena. ¿Tendrías el coraje de perdonar a quienes te rompieron? Si pudiera reconstruirse a sí mismo para ti. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, que es como un abrazo que calienta y mantiene viva esta corriente de esperanza. Inscríbete también, es como una invitación a volver a este café de historias y fe, donde siempre hay un lugar para ti. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Es hermoso ver de dónde provienen tantas voces y corazones diferentes de reunirse aquí. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.